Buenas noches o buenos días compañeros, profesor. Mi grupo y yo vamos a exponer el tema que nos han designado, que es la exploración del subsuelo. Bueno, los integrantes son mi persona, Rosas Castro Diego. Tenemos a mi compañero también Guisao Cotrina Juan Carlos, León Guamán Jean Paul Samir. Y por último, nuestro compañero Vargas Rivera, usted recta. Bueno, nosotros vamos a hablar lo que es la exploración del subsuelo. ¿En qué consiste el subsuelo? ¿Cuáles son los objetivos principales, los objetivos en general? Y bueno, ver algunos métodos que se puede utilizar en la exploración de subsuelos. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver en qué consiste la exploración de los subsuelos. Vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Para tener alguna referencia de qué es lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, la pequeña introducción nos dice: la exploración de los subsuelos es el proceso por el medio del cual se recoge toda la información importante de un lugar, en el cual se ofrece a futuro la construcción de cualquier proyecto de ingeniería. Con, este, con esas palabras, vamos a ver que es importante de tener alguna información del suelo en que o en el que se va a tratar de construir o en el que se va a construir, ya sea como se dice, ¿no? Una carretera, unos edificios, entre otras. Por ejemplo, en las imágenes podemos observar que hay una máquina que está removiendo tierra, y vemos a dos personales que están analizando el suelo, ¿no? Tenemos a la segunda imagen, que es una calicata. Estamos viendo que está midiendo la profundidad. Y la tercera imagen vemos ya con equipos más sofisticados que están perforando. La perforación están haciendo para que puedan también lo que es explorar el suelo, mejor dicho. Bueno, nos centramos en los objetivos generales, ¿no? Para nosotros, ¿cuáles son los objetivos generales? Bueno, tenemos que manifestar el proceso de investigación de un suelo, incluyendo su explicación y las pruebas y procedimientos que conducen a la determinación de sus propiedades. Y los objetivos específicos. El objetivo principal de este trabajo es definir un punto de equilibrio entre la complejidad de la obra y la cantidad de exploración del subsuelo necesaria. En esta parte tenemos que recalcar algo. En los objetivos generales nosotros tenemos que ver netamente si el suelo es apto o no apto para poder realizar la construcción, o si es necesario de buscar métodos o maneras de poder tratar el suelo para poder realizar la construcción. Todo es posible. Ahora con la tecnología que está avanzando, es posible de tratar el suelo, darle una mejor calidad al suelo para poder construir y que sea el nivel requerido para realizar una construcción, o como se dice, una construcción o una carretera. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver los métodos de exploración de campo. Yo les voy a enseñar estas dos imágenes porque más adelante mi compañero lo va a hablar con más detalle. Les va a explicar qué es una prueba de calicata, las perforaciones con barrenadas. Yo les estoy mostrando estas imágenes de lo que es. Bueno, tenemos lo que es pozo de prueba, que es la calicata. En esta imagen podemos ver, pasa más de, aproximadamente se puede hacer de 1 metro por 1 metro por 1 metro. O sea, 1 metro de ancho, de largo y de profundidad, para hacer lo que es la calicata aproximadamente, pero puede variar. Tenemos las perforaciones con barrenadas, que son estas máquinas que vemos, se usan manualmente y no de sobrepasar entre 3 a 5 metros de profundidad. Bueno, doy pase a mi siguiente compañero que va a seguir explicando detalladamente lo que son los métodos de exploración de campo. Soy el alumno Osler Vargas Rivera y continuando con la exposición hablaremos acerca del propósito de la investigación del subsuelo. Este propósito de la investigación es necesario para determinar la complejidad del suelo que se tiene para
dicha obra y la cantidad de exploración del suelo que se va a necesitar. Para ello vamos a tener tres propósitos esenciales. Uno va a ser estudiar la idoneidad y complejidad del suelo para un proyecto ya designado, definir un diseño adecuado y económico y divulgar y hacer provisión para las dificultades que se puedan surgir durante la construcción de dicho proyecto. Para ello vamos a tener fases de la investigación del subsuelo. Bueno, esto va a depender de la forma geométrica, del tamaño y la importancia de la estructura del suelo. Y para ello vamos a tener fases que nos van a ayudar al estudio de dicho material. Una de esas fases sería la recopilación de información ya existente. En esta fase vamos a recoleccionar información como planos, tipo de tamaño, importancia de la estructura, las condiciones, estudios geotécnicos, mapas y información geográfica más que nada, ¿no? En la segunda fase va a ser ya una visita preliminar. En esto vamos a hacer un estudio ya topográfico y geología del sitio. En esta visita es necesario llevar ya información que se va a recolectar anteriormente en la fase 1. Próximamente validar, ¿no? Validar y tomando notas que esto nos va a influir en fotografías de dicho sitio. La tercera fase va a ser la exploración ya detallada. En esta fase es necesario la determinación de la secuencia estratigráfica y espesor de los estratos y determinación de la relación de agua en el suelo y obtención de muestras y pruebas in situ. En la cuarta fase se va a llevar ya pruebas al laboratorio. En esto se va a clasificar por tamizado y determinar la resistencia del suelo, esfuerzos y deformaciones que va a fallar, y también la curva esfuerzo-deformación, su permeabilidad, compactación y parámetros de asentamiento. En la quinta fase se va a llevar lo que es el reporte. Acá es donde va a ir todos los datos recopilados acerca de la descripción del suelo estudiado. Por siguiente, vamos a tener los métodos de exploración en campo. Vamos a tener métodos directos e indirectos. En los métodos directos, como se dice, acá se va a llevar exploración de la masa en forma directa, en las cuales pueden ser por sondeos. Acá se va a emplear herramientas manuales, que se hace de una manera eficaz en las excavaciones para el suelo que se va a llevar a cabo un estudio. Las ventajas serían que va a tener un buen rendimiento, un costo efectivo, no depende del terreno, y es portable, manipulable y ocupa poco espacio requerido. En las limitaciones, o como bien dicho, desventajas, solo va a llegar a una profundidad de 6 metros y es altamente laborioso. No puede ser utilizado en rocas, arcilla, rígidas, arena seca o suelos caliches. En el siguiente método se va a emplear lo que son trincheras. Acá se emplea dispositivos mecánicos a excavar agujeros, extraer muestras de suelos y facilitar las pruebas in situ. Una de las ventajas es que se hace de manera rápida, puede usarse en cualquier tipo de suelo o roca. Puede perforar grandes profundidades, fácilmente puede recuperarse muestras no alteradas. En las limitaciones se va a tener que el equipo es muy caro,
El terreno debe ser accesible a un vehículo motorizado. El tiempo adicional requerido para reparar y limpiar es bastante tedioso. En el, en la siguiente, en el siguiente método vamos a tener lo que son pozos a cielo abierto. En esto se va a emplear lo que, como vemos ahí, vemos a una máquina que es la retroexcavadora, o mejor dicho, la excavadora. Este método provee una excelente estratigrafía. Las ventajas de esta máquina a usar sería que su costo es rentable. Se provee información detallada de la estratigrafía, grandes cantidades de suelos alterados para muestras de laboratorio. Se obtiene grandes bloques del suelo. Las pruebas de campo pueden realizarse en la parte baja del pozo. En las limitaciones sería que la profundidad es limitada a 6 metros. La profundidad del pozo genera un costo económico alto. Las excavaciones bajo agua y subterráneo y rocas se vuelven difíciles y aún más costosas. En el siguiente método vamos a tener lo que son los métodos indirectos, o más conocidos como métodos geofísicos. De esta manera se va a determinar los perfiles estratigráficos y se va a tener lo que son las propiedades mecánicas del suelo, la cual puede ser la penetración con un radar, un GPR, que a base de estudios sísmicos o resistividad eléctrica, como se observa ahí, es una máquina ya. Y sus ventajas sería que sus métodos no son destructivos, es muy rápido, provee la estratigrafía del terreno, agua subterránea y la humedad relativa. Relativamente tampoco es caro, provee información geológica de la superficie con la cual se puede realizar una investigación detallada de dicho suelo. Su limitación sería que no provee muestras de suelo. Sus parámetros de diseño son limitados y el sitio no puede tener suficiente estado real para llevar a cabo el muestreo de una manera adecuada. Y obtiene mucha información, lo que es cualitativa. Buenas noches, ingenieros. Soy el alumno León Wambañan Polsamer. Continuando con la exposición, tenemos perforación con barrena. ¿Qué son las perforaciones con barrena? Las perforaciones con barrena se dan de manera manual o mecánica. Son también un medio barato de exploración del subsuelo en tipos de suelos favorables. Pero los suelos deben tener la cohesión suficiente para que las paredes de la excavación puedan permanecer sin soporte y no existir guijarros, pedregones o cualquier otra obstrucción que impida la rotación de la barrena. Cuando se dispone de energía eléctrica, las barrenas de perforación continua son probablemente las más idóneas, ¿no? La energía para efectuar el trabajo se suministra desde las torres de perforación montadas en un camión o un tractor. De esa manera se efectúan fácilmente las barrenas de 60 a 70 metros de profundidad. La barrena se conecta a una cabeza cortadora durante la perforación. Sección tras sección de barrena puede agregarse para aumentar la profundidad de excavación. La hélice de la barrena lleva el suelo suelto desde el fondo del agujero a la superficie. Una ventaja propia de las perforaciones con barrenas es la de proporcionar una cavidad seca hasta llegar al nivel freático, por lo que permite definir la profundidad de dicho nivel con mucha precisión. Además, facilitan el reconocimiento visual de los cambios en el comportamiento del suelo. Después tenemos
la prueba de lavado. Es un método sencillo para determinar la profundidad de la interfaz entre el suelo y el blando o suelto. Y una capa firme o compacta. Se trabaja hacia arriba y hacia abajo con tuberías de lavado que envían agua a alta presión a un pozo de revestimiento. No hay posibilidad de identificación del suelo, ya que el agua generalmente no regresa. Es difícil en muchos casos, y en muchos casos hasta imposible, obtener muestras secas. Sin embargo, si se dispone de agua suficiente y el suelo no contiene grandes formaciones de guijarros o pedregones, el método constituye una forma rápida y barata de establecer un nivel y un estrato bien definido, que puede ser reconocido al tacto por los tubos de lavado a medida que van arriba abajo. En la perforación, el suelo se desprende y se remueve de la perforación con una corriente de agua o taladro, el lodo en el borde inferior del tubo de lavado, el cual es movido de arriba abajo o rotando manualmente dentro de la excavación. El agua o lodo llevan las partes del suelo hasta el espacio anular entre el tubo de lavado y el revestimiento o ADM, y fluye hasta el nivel de la superficie, donde el material en suspensión se deja sedimentar en tanques y el fluido en recirculado o desprovisto de los desechos según se requiera. Este procedimiento de perforación permite un rápido avance en prácticamente todo tipo de depósito del suelo, salvo en los estratos excepcionalmente duros o compactos, en donde el avance puede volverse un poco lento. Mejor dicho, muy lento. Cada vez que aparezca un cambio notorio, debe suspenderse el agua de lavado, extraerse la tubería y reemplazarse la barrena picadora para una toma de muestras. Vuelve a insertarse la tubería de lavado y se procede al muestreo, cuyo detalle se describirá más adelante. Deben tomar muestras representativas al menos cada 1.50 metros o en todos los cambios de características del suelo que se vean. Perforaciones a percusión. La perforación a percusión se une a una cuerda o cable una herramienta pesada cortante llamada la barrena, proyectándose por la fuerza de su propio peso hacia el orificio de perforación. Para permitir la elevación de la herramienta con la cuerda o el cable se emplea un trípode, pata de cabra como le llaman, o tripiés. A menudo es necesariamente el uso de una columna de lodo y sobre todo de un preentubado de plástico, o preferiblemente de acero, para evitar cualquier riesgo de hundimiento del orificio, sobre todo si el suelo es blando. Por lo general, la técnica de perforación a percusión o por Inca, como suelen decir, se utiliza por la obtención de agua potable en profundidades hasta de 25 metros, pero pueden realizarse perforaciones hasta más profundas. Es uno de los procedimientos más antiguos para avanzar perforaciones profundas en la mayoría de suelos, rocas, y es notablemente superior a otros procedimientos para penetrar depósitos de grava gruesa, formaciones que contienen grandes cantos y rocas muy fisuradas o con cavernas. Es relativamente lenta en arcillas y rutillas pegajosas, y es prácticamente imposible usar en arena fina suelta. Muchas gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es Juan Carlos Guisado Cotrina y en esta oportunidad les hablaré sobre el muestreo de un suelo. ¿Qué es el muestreo de un suelo? El muestreo del suelo consiste en la obtención de una fracción del material con el que se pretende construir una estructura o bien del material que ya forma parte de la misma, de tal forma que las características de la fracción obtenida sean representativas del conjunto. Por otro lado, también incluye las operaciones de envase, identificación y transporte de las muestras, y estas comprenden en dos tipos de muestras: las muestras alteradas y las muestras inalteradas. A continuación les hablaré brevemente
sobre las muestras alteradas e inalteradas. Muestras alteradas. Este tipo de muestras son aquellas que están constituidas por el material disgregado o fragmentado, en las que no se pueden tomar precauciones especiales para mantener las características de estructura y humedad. Sin embargo, en algunas ocasiones conviene conocer el contenido de agua original del suelo, de modo que las muestras se envasen y transportan en forma adecuada. Las muestras alteradas del suelo podrán conseguir de una excavación, de un frente, ya sea de corte o de banco, o bien de perforaciones llevadas a profundidad, con herramientas especiales, claro. Las muestras deberán ser representativas de cada capa que se atraviese hasta alcanzar a una profundidad que pueda pertenecer al nivel más bajo de explotación, al nivel de aguas freáticas o aquel al que sea necesario extender el estudio. Equipos y materiales que se emplean en la obtención de muestras alteradas. Como pueden apreciar en las imágenes de las diapositivas, tenemos los picos, las palas, barretas, pulsetas, posteadoras, barrenas helicoidales, tubos galvanizados para extensiones, llaves Stilson, sacos o costales. Procedimiento para la extracción de muestras alteradas. El peso mínimo de la muestra será de 40 kilogramos, que es la cantidad del suelo que comúnmente se requiere para realizar las pruebas en materiales de terracerías. Esta cantidad deberá obtenerse de una muestra representativa mediante el procedimiento de cuarteo. El espaciamiento de los sondeos y el número de las muestras que se tornen deberán estar de acuerdo con la homogeneidad del suelo y el tipo de estudio del suelo de que se trate. En suelos que se muestran pocas variaciones en sus características, el espaciamiento de los sondeos será mayor que en los suelos heterogéneos, de la misma manera que en los estudios preliminares el espaciamiento será mayor que en los estudios definitivos. Bueno, el otro tipo de muestras tenemos las muestras inalteradas, que son aquellas en las que se conserva la estructura y la humedad que tiene el suelo en lugar donde se obtenga la muestra. Las muestras inalteradas se obtendrán de suelos finos que puedan labrarse sin que se disgreguen. La obtención puede efectuarse en el piso o en paredes de una excavación, también en la superficie del terreno natural o en el de una terracería. La extracción para obtener las muestras deberá de ser de dimensiones tales que permitan las operaciones de labrado y extracción de la misma. Los equipos y materiales que se utilizan en la obtención de muestras inalteradas son, como se pueden apreciar en las imágenes, tenemos los picos, palas, barretas, cuchillos, espátulas, cucharas de albañil, machetes, arcos con alambre acerado, estufa, brochas, cinta métrica de 20 metros de longitud, flexómetro, recipiente metálico, manta de cielo, brea, parafina y cajón de madera. Procedimiento para la extracción de muestras inalteradas. Si la muestra va a ser obtenida en el piso de una excavación o de una superficie prácticamente horizontal, se marca un cuadro de 40 centímetros por lado aproximadamente, con el objeto de labrar un cubo de suelo de las dimensiones mencionadas. Se excava alrededor de las marcas con las herramientas apropiadas, como ya lo mencioné, sin dañar la estructura de la muestra, ya sea por presión o por impacto. Se profundizará lo necesario para poder efectuar un corte horizontal en la parte inferior de la muestra
Inmediatamente después de haber realizado dicho corte y sin levantar la muestra, se cubre esta con una manta de cielo recién embebida en una mezcla previamente preparada de 4 partes de parafina por una parte de brea licuadas por medio de calor. La manta así preparada deberá quedar bien adherida a la muestra. Una vez protegidas las caras descubiertas, se procede a separar la muestra cuidadosamente para no dañarlas e inmediatamente después se procede a cubrir igual que las otras caras. A continuación se aplica una brocha, otra capa de parafina y brea fundidas, y aprovechando la temperatura de la mezcla se fija la tarjeta de identificación en la cara que originalmente estaba en la parte superior. Bueno, eso sería todo de mi parte. Y pues a manera de conclusión y recomendación diría que es importante mantener un registro de campo en el que se anota toda la información relacionada con el proceso de muestreo, ya que será importante para la interpretación de los datos. Muchas gracias.